¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidas a esta edición de AM a través de Noticias Paraguay. AM de miércoles que inicia a esta hora, 21:01, 24 grados de temperatura. Infidencias de las horas más difíciles en Palacio de López. Infidencias de las horas más difíciles en Burubizarroga, donde por momentos Mario Abdo ya dejaba de ser presidente de la República. Estaban los votos, era voto a voto la disputa y la pelea en ese momento. El miércoles pasado hablábamos con uno de los protagonistas que nos decía de manera contundente, esto ya es irreversible. No hay cómo cambiar esta historia, acá hubo traición a la República y hoy viene en vivo a AM para hablar con nosotros y contarnos qué fue lo que pasó y qué fue lo que tanto le molestó después, que públicamente salió a decir, y hasta se lo escuchaba un tanto nervioso, salió a decir, quedamos como unos boludos. Sí. Utilizó otros términos, habló de pendejos y dijo algunas cuestiones más también, pero hoy Sergio Godoy, el senador de Honor Colorado, nos va a acompañar en piso en AM para contarnos detalles. Pero no es solo eso lo que vamos a tener, Enrique. Buenas noches. Buenas noches, Santiago. Mi saludo a la teleaudiencia. También va a estar con nosotros el ex canciller Luis Castiglioni. Esta noche en vivo, aquí por AM de miércoles, donde, digamos, él es el hombre que fue señalado en el último gran capítulo que se tuvo de esta historia por el propio presidente de la República como el culpable, entre comillas. El presidente decía, yo me recostaba en lo que me decía el canciller y recién me enteré en detalles cuando la polémica ya estalló. Bueno, hoy ese hombre va a estar acá con nosotros a contarnos de qué pasó, quién engañó a quién, dónde se cambió, qué es lo que pasó con el punto 6, la versión del ex canciller Luis Castiglioni aquí esta noche en vivo a través de AM. El movimiento Honor Colorado, hay que decir, es hoy el que mantiene a Mario Abdo Benítez en la presidencia de la República. Sí. Hoy decía el abogado constitucionalista Hugo Estigarribia, Horacio Cartes lo tiene secuestrado, Horacio Cartes lo tiene de rehén a Mario Abdo Benítez. Otros, sin embargo, dicen no, en realidad es una especie de intercambio de inmunidad, porque el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, maneja elementos de investigación, quién sabe cuáles finalmente podrían llegar a ser, porque hasta ahora pasó prácticamente un año de presidencia y no se ha revelado alguna investigación que vincule puntualmente a Cartes con alguna situación que lo complique como muchos imaginaban en algún momento determinado. ¿Qué compra Cartes al darle oxígeno a Mario Abdo Benítez? O en contrapartida, ¿qué es lo que Mario Abdo Benítez a partir de aquí debe a Horacio Cartes respecto a esto que tiene que ver con el juicio político? Quiero escuchar lo que decía Pedro Aliana, que me parece una declaración fundamental cuando se reunían los integrantes de Honor Colorado y él era categórico al salir del almuerzo y decir que hoy es el movimiento del expresidente de la República el que mantiene en vida a Mario Abdo Benítez y que no venga nadie a hacerse del churro, decía. Así mismo, justo un día después de un evento donde los de Colorado Bañetete hablaban hasta de expulsar del partido a quienes osaran en hablar de juicio político. A mi criterio, Santi, el movimiento Honor Colorado hoy en día tiene una posición tan o más cómoda de poder que tenían cuando Horacio Cartes era presidente de la República. Porque no hay una posición más cómoda, tal vez, desde que uno se pone en la vereda de enfrente, desde la oposición, con el poder que tiene Cartes hoy y encima con el lujo de ser opositor. O sea, que vos crees que hoy Horacio gobierna desde la Avenida España. Mario Abdo Benítez tiene una soga que se puso él mismo al cuello con todo este escándalo. Y Horacio Cartes tiene la posibilidad de tirar o aflojar cuando se le da la gana. De él depende si Mario Abdo Benítez deja de ser presidente o no. De él depende que se hable o no del tema, porque hoy no se permitió hablar del tema en diputados y no se permitió y no se habló del tema. Ese es el poder que tiene Horacio Cartes. Él le dice, yo te saco del poder o te dejo en el poder de acuerdo a lo que vos me das o a lo que vos me quitas. Yo manejo esos hilos. Fue el mensaje que dio Horacio Cartes con este tema del juicio político. Y encima tiene una posición tan cómoda que tiene a legisladores suyos que dicen, sí, Horacio, hagamos todo lo que nos decís. Y también tiene otros que le dicen, no. Entonces Cartes puede negociar esa dualidad otra vez, esa ventaja, diciéndole a Mario Abdo Benítez, mira, a pesar de tener gente en contra, yo sigo protegiéndote. O lo contrario, ¿sabes qué? Esa gente que está en contra de mi movimiento me convenció y decidió promover el juicio político. Esto decía Pedro Aliana, y escuchen bien esta breve pero contundente declaración del presidente de la ANR.
La unidad continúa, ustedes vieron ayer a los actores que tuvieron ahí, no sé si eso les sigue representando, a algunos de ellos les sigue representando al partido. Ustedes creen, nosotros no tenemos miedo y si creen algunos que tienen que expulsarnos del partido, que nos expulsen del partido, pero que tengan en cuenta quiénes son hoy de vuelta que están salvando al partido y a este gobierno. Dejemos de hacernos los churros, los ídolos, porque hoy el que le salvó a este gobierno y al Partido Colorado en función de gobierno es el movimiento Honor Colorado. Entonces que quede claro. El que salvó y el que sigue salvando al gobierno es Honor Colorado. Ahora, yo le planteaba esto el otro día a Bachi Núñez y no me daba una respuesta de forma contundente, porque finalmente fue Honor Colorado el movimiento que instaló que esto fue una traición a la República. Sí. Y lo dijeron con una contundencia que retumbó en todo el país. Sí. Y hablaban ellos de una traición a la República que ya era irreversible, y se lo vamos a preguntar a Sergio Godoy, qué es lo que hizo rever finalmente esta situación, si es que efectivamente existió esa traición a la República. Y después de haber declarado todo eso, Honor Colorado, sin dar explicaciones, cambia de posición. La lógica que le planteaba a Bachi Núñez era, opción 1, o los pillos y peajeros que utilizan el mecanismo de la presión por medio del juicio político son los integrantes de Honor Colorado, que saben que esa es una herramienta con la que pueden tener secuestrado o de rehén a un presidente o a un vicepresidente eventualmente, para equiparar fuerzas sin tener el control de la presidencia de la República, pero sí teniendo el control del poder, o en contrapartida, son aliados de estos que traicionaron a la República. Exacto, así mismo. Y el mensaje inclusive, yendo a lo político, que dio Pedro Aliana, y la cara que él tenía y el tono con el que habló, otra vez me parece que hizo ponerse por encima de Colorado Añetete a la hora de dar el mensaje. El objetivo finalmente fue el mismo, el final fue el mismo, pero un día antes los Añetete con Alaverna, con Nicanor decían: gracias Honor Colorado por extendernos esta mano, que viva la reconciliación, pero ojo, si alguien promueve un juicio político debe ser expulsado del partido. Bueno, y Honor Colorado con ese mensaje de Aliana dice: sí, está bien, no vamos a apoyar el juicio político, pero no vengan con expulsión ni nada. No es que lo hacemos porque ustedes quieren, lo hacemos porque nosotros queremos. Porque Honor Colorado está salvando a este gobierno y si nosotros le podemos sacar, pero no lo vamos a hacer. Y no nos vengan con ningún cuento de expulsión ni nada. No es con sus términos, es con nuestros términos. Ese fue el mensaje que dio Pedro Aliana. Para que vean qué tan arriba del poder, me parece, en mi análisis personal, se puso Honor Colorado. Honor Colorado decidió salvar al gobierno de Mario Abdo Benítez. Eso es lo que instalaron en las declaraciones que vamos a compartir de este trabajo que hizo Ricardo Alderete, entrevistando a algunos de los protagonistas del movimiento Honor Colorado en una reunión clave que tuvieron con el expresidente de la República, Horacio Cartes. ¿Qué dijeron los protagonistas de Honor Colorado? Escuchemos. Diputado, ¿puede ser? Diputado, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está el escenario con estas nuevas evidencias o elementos para el juicio político? Vamos a entrar y vamos a analizar todo juntos y a la salida vamos a dar una información. ¿Pero para usted cambia algo, diputado? Vamos a analizar todo juntos. Yo soy hombre de equipo, no soy individualista. ¿Podrían apoyar eventualmente el juicio político ahora? Yo no voy a resolver solo. El movimiento tiene una posición que hasta ahora no está cambiada. Vamos a ¿Cree que hay más responsables en esto, diputado? Yo creo que sí, yo creo que muchos responsables hubieron o hay, ¿verdad? Algunos de ellos ya se fueron y bueno, los responsables más directos ya se fueron del gobierno. ¿Y el presidente y vicepresidente no son responsables para usted? Todos pueden ser responsables, hay que ver el grado de responsabilidad nomás, todo lo que se hace mal o lo que se hace bien en el gobierno, ¿verdad? ¿Entonces descarta entonces apoyar el juicio político? No, yo creo que por de pronto eso es cosa perimida, pero vamos a analizarlo, vamos a la salida, después de hablar todos juntos, volvemos a hablar. No hay un lugar ahí, diputado, para entrar con usted. No, se van a enojar conmigo si te llevo. Porque una vez anulada el acuerdo secreto que se ha realizado no existen argumentos, pero vamos a estar evaluando los nuevos sucesos que están aconteciendo. Bien. ¿Cambia algo el escenario, lo que sucedió hoy, las nuevas conversaciones que le involucran al presidente? Yo creo que eso vamos a enterarnos enseguida. Diputado, discúlpame, ahora no te puedo agarrar nomás. ¿Puede cambiar la postura de Honor Colorado con todo esto?
no quiero ser irresponsable, ¿verdad? Pero muy difícil es... hay que analizar en bancada, ¿verdad? Pero les vuelvo a reiterar nuestra postura de no acompañar el juicio político hoy. La unidad continúa, ustedes vieron ayer a los actores que tuvieron ahí, no sé si eso les sigue representando, algunos de ellos les sigue representando al partido. Ustedes creen, nosotros no tenemos miedo, y si creen algunos que tienen que expulsarnos del partido, que nos expulsen del partido, pero que tengan en cuenta quiénes son hoy de vuelta que están salvando al partido y a este gobierno. Dejemos de hacernos los churros, los ídolos, porque hoy el que le salvó a este gobierno y al Partido Colorado en función de gobierno es el movimiento Honor Colorado. Entonces, que quede claro. Decía Pedro Aliana, el presidente, que no se olviden que Honor Colorado le salvó a este gobierno de la gobernabilidad. En palabras más, palabras menos. Y es verdad. Si Honor Colorado acompañaba el pedido de juicio político, obviamente la situación hubiera sido otra en este momento. En un análisis en ese contexto, entonces, lo que se puede deducir es que finalmente el que tiene el poder ahora, más allá de que no esté dentro del poder, es Horacio Cartes. Bueno, esa es la opinión tuya, la que estás diciendo. Pero es un análisis de lo que dijo Pedro Aliana y lo que confirma usted. Dijo Pedro Aliana, yo no estoy diciendo eso. No, lo confirma usted de que salva a Honor Colorado el juego ahora de... Confirmo que si Honor Colorado hubiese respaldado el juicio político, en este momento la situación no hubiera sido otra. ¿Está en mano entonces Honor Colorado promover el juicio o descartar el juicio siempre? Y ya saben ustedes cuántos votos se obtuvieron para el eventual juicio político que finalmente se desactivó, ¿verdad? Así que saquen sus conclusiones. Doctor, ¿esto representa de alguna forma una especie de negociación a futuro o a corto o a mediano plazo? No, esto lo que representa es una actitud patriótica, una actitud colorada, una actitud responsable, que lo que busca es que se esclarezcan todos los hechos y no acometer de una manera irresponsable en una situación que puede afectar los intereses del Paraguay y del Partido Colorado. Esto no busca de ninguna manera sacar la responsabilidad de repente a agentes que pudieran tener responsabilidad, tanto así sea llamado el vicepresidente de la República o el mismo presidente de la República. No, por supuesto, además las responsabilidades son personales. Y si se logra constatar en nuevos elementos, nuevas evidencias que el vicepresidente de la República o el presidente tuvieron una conexión directa en estas negociaciones que terminaban desfavoreciendo al Paraguay, ¿qué pasaría ahí? Y nos reuniríamos nuevamente a analizar esos eventuales hechos y adoptaríamos en ese momento la decisión que corresponda. O sea que no se descarta un posible jugada de juicio político adelante. Más adelante. Lo analizaremos de acuerdo a los hechos que vayan sucediendo. ¿Esto no tiene fecha de vencimiento? Y por supuesto, porque los hechos no tienen fecha de vencimiento. Gracias, doctor. Adiós. No. Bueno, ese abrazo, Ricardo, con Filártiga, ¿eh? Qué momento ese. Un abrazo republicano. Un abrazo republicano, efectivamente. Y es interesante lo que plantea Darío Filártiga, porque básicamente lo que dicen es: nosotros vamos a seguir analizando esto. Sí. Nosotros no cerramos la película acá. Vamos a analizar dependiendo de cómo vaya avanzando toda esta historia. ¿Es especulación? ¿Es una manera de comprar tiempo? Claro. ¿Le conviene? Hoy leía o escuchaba a Santiago Peña, ex ministro de Hacienda, hablar sobre lo mucho que afecta a la economía una inestabilidad política. Sí. Creo que en general todos coinciden en eso. Cuando Mario Abdo Benítez decía: si me van a sacar, que me saquen, o si no van a sacarme, que se ratifiquen en eso, creo que era una postura diciendo: vamos a acabar ya con esta historia. Sí. La pregunta ¿es positivo o negativo para el país no cerrar el capítulo del juicio político y seguir extendiéndolo? Pero políticamente les conviene a los cartistas. Ellos se encargaron de que hoy no se cierre el telón definitivo. Hoy hubo una opinión interesante que dio a través de una entrevista con Luis Vareiro José Ortiz. Porque muchos decían que fue José Ortiz un protagonista importante para convencer a Horacio Cartes que no era el momento de llevar adelante un juicio político, desde el punto de vista económico. Entonces le llamaban y le preguntaban a José Ortiz esa postura, y él daba la postura desde el empresario tabacalero. Sí. Y decía que efectivamente era perjudicial para el país generar una inestabilidad política que tiene impacto económico en un momento que la economía debería estar despegando, que era lo que todos estábamos esperando, que a partir del segundo semestre empieza a despegar la economía. Sí.
Pero cuando había que levantar cabeza, viene una situación política de inestabilidad como esta. Y fíjate los tiempos. Todavía no se conformó la comisión que va a investigar, ¿verdad? No se habla del tema, no se designó todavía los integrantes. Una vez que se designe van a empezar a reunirse, se va a elegir un presidente. ¿Cuánto tiempo? Creo que 3 meses es el tiempo que tiene. Bueno, faltan 3 meses. Una vez que se integre, se investiga. Una vez que se investiga, ahí llegan las conclusiones. Y otro de los argumentos que decían acá es, sí, vamos a esperar que se esté investigando el tema. Se va a formar una comisión y vamos a investigar. Y ahí vamos a resolver qué hacemos. Falta muchísimo para que esa investigación termine. Entonces, es todo el tiempo que se sigue ganando. Y mientras tanto va a seguir la cosa así. Esa tensión y esa sensación de crisis y sensación de que cualquier día puede ocurrir algo que pueda tumbar el gobierno o que pueda dar continuidad definitiva. Ya está nuestro invitado con nosotros. Pero ¿qué decía hace una semana exactamente? Conversando con AAM, Sergio Godoy, el senador de Honor Colorado, quien hoy nos acompaña y ya está con nosotros aguardando la entrevista del mano a mano que vamos a tener en esta primera parte de AAM a través de NPI. Un poco más adelante viene el ex canciller nacional Luis Alberto Castiglioni, prácticamente el hombre al que el presidente de la República lanzó toda la responsabilidad de lo sucedido, mencionando que siguió las instrucciones de Luis Alberto Castiglioni para llevar adelante este acuerdo bilateral. ¿Qué decía Sergio Godoy, el senador, hace una semana aquí mismo en AAM? Escuchen. Antes estamos hablando de traición a la patria y bueno, creo que no hay un delito peor que se pueda cometer contra un Estado que ese. Senador, esto es irreversible porque también ya acostumbrados a cómo se dan negociaciones, no sé, de mesa directiva y negociaciones políticas en general. No, pero no. Claro, sabiendo diferenciar. A ver, sí, pero digo, es irreversible. Estamos ante un escenario sumamente grave. Sí. Y yo te pregunto a vos, a Enrique, a Santiago, o sea, si vos retrocedes, ¿por qué es? Estamos hablando que entregaron la patria por unos beneficios particulares. O sea, no hay negociación que valga, senador. Es irreversible. La postura de Honor Colorado no se cambia ni aunque le ofrezca la mitad del gabinete. ¿Y cómo podés cambiar? O sea, ¿en qué cabeza te entra? O sea, ¿a costa de qué? O sea, si vos estás diciendo que yo estoy apoyando esto, porque hubo las altas autoridades, ¿verdad?, de hoy, entregaron la patria, y después agarrás y retrocedes, ¿en base a qué estás retrocediendo? Acá estamos hablando de mucho dinero y hubo gente que entregó la patria por ese dinero, y eso es imperdonable. Bueno, ya está con nosotros Sergio Godoy, el senador de la Nación. Hola Sergio, ¿cómo te va? Hola Santiago, Enrique, audiencia. Todo bien, todo bien. Bueno, tengo que decir primeramente que es la primera vez que tengo la posibilidad de entrevistarlo directamente a Sergio Godoy y siempre suelo decir al aire, por más que a veces me meten algunos que dicen conocerlo supuestamente más a Sergio, tengo que decir que es una de las personas que me parece más coherente dentro de la Cámara de Senadores en general, no solamente dentro del movimiento Honor Colorado, en la Cámara de Senadores en general. Puedo no estar de acuerdo en muchas de sus posiciones, pero me parece que tiene posiciones que son convincentes, posiciones que son argumentadas, que son sólidas generalmente. Y recuerdo incluso ocasiones en las que le tocó presidir por momentos sesiones en las que se plantó diciendo a muchos legisladores, que inclusive eran más vareté por llamarle de alguna manera, o va a dirigir usted la sesión o voy a dirigir yo, pero si voy a dirigir yo, usted se va a tranquilizar. Cuando había que poner orden, y me parece que fue interesante en general el aporte que tuvo en la Cámara de Senadores, independientemente de algunas cuestiones que podemos de por ahí no estar de acuerdo, pero creo que sus posiciones son honestas. Como honesta me pareció, senador, esa posición que acabamos de escuchar, que era muy contundente, no había forma, dando toda la vuelta que periodísticamente podía dar en las preguntas, de encontrar alguna ventana por la que vos me puedas decir, no, si esto pasa, el escenario cambia. ¿Qué pasó? Primero, como te sinceraste conmigo, yo también quiero decir que para un cartista, alguien de Honor Colorado, es todo un desafío jugar de visitante, como le dije a Óscar Acosta acá afuera, y agradezco la invitación. Y sí, yo generalmente soy así. Cuando tomo una decisión y entiendo algo, lo digo. Algunos me dirán, bueno, caíste inexperto, cosas. Cuando me preguntaban tu colega, dije, bueno, quedamos como boludos, que fue lo que me surgió. Aparte de tratar de tener cierta coherencia, también busco ser
espontáneo, busco ser como la gente, sin tanto discurso, sin tanto etiquetado. Si vos sentís algo, decilo, ¿verdad? Y bueno, eso, creo que fue pública mi posición. Yo entendí que fue una equivocación. Hasta ahora estoy convencido que no se puede anteponer a la patria nada. Esta gente entregó la patria, cambió por beneficios que después seguramente algún día sabremos los detalles, o antes o después. Y bueno, y creo que son hechos graves que merecen ser juzgados y hasta ahora esa es nuestra posición. Ahora sí, fue un aprendizaje. ¿Por qué? Porque yo englobé, o sea, fue más allá solamente de la opinión de los senadores, que como dije, fue la primera vez que los 5 senadores unánimemente pensamos lo mismo. Pero aparte hay el grupo de diputados y está también la opinión del líder del movimiento. Entonces, en aquel entonces nosotros sí habríamos hablado, los 5 senadores, el líder del movimiento y el diputado Bachi Núñez y Aliana, y en base a eso yo dije lo que dije, ¿verdad? Ahora después hubo unos cambios y bueno, pero yo por lo menos de mi parte yo me mantengo. Ayer en la reunión que agradecimos, yo le dije claramente que cuál fue mi posición, la que es pública. Yo digo que esto va a quedar en la historia del país. Creo que un hecho así de grave, yo no recuerdo, es el hecho de mayor traición entre paraguayos. Y que quiera estar de un lado de la historia tiene que elegir. A ver, si es que lo estás definiendo, senador, como, y fíjate al punto al que llevas la situación. Llevas estos hechos como la mayor traición a la patria en la historia. Yo creo que sí, entre paraguayos sí. La mayor traición a la patria entre paraguayos en la historia de este país. ¿Cuál puede ser un elemento más importante que esos hechos que, lejos de cambiar, creo que se volvieron más sólidos en las últimas horas, y después quiero ir a ese escenario? ¿Cuál puede ser el hecho más importante que pueda anteponerse a lo que vos mismo considerás, junto a otros senadores, la mayor traición a la patria en la historia de nuestro país? Para mí ninguno. Ninguno. ¿Y para tus colegas? Y ahí creo que pasaste la entrevista de varios. Algunos invocaron la importancia de hablar dentro del partido, el propio presidente del partido. Otros alegan eso, ¿verdad? Que el partido habría que cuidarlo, habría que ver cómo restablecer primero. Y bueno, y son posiciones diferentes y por ahora esa es la tesitura. El interés que puede llegar a tener Honor Colorado en renunciar a una posición que podía dejarle como el movimiento que arbitra el partido y que sea capaz de volcar la balanza diciendo esto está por encima de cualquier otra bandera, esto está por encima de cualquier otro interés. ¿No crees que dejaron pasar una oportunidad o, insisto, lo que eventualmente hayan conversado en el momento que conversaron, porque finalmente así se dieron los hechos, y a mí me tocó ser testigo de una conversación telefónica cuando lo tenía Bachi Núñez al aire en la radio, y Bachi en ese momento me decía, acaba de salir Velázquez y no me convenció, no nos convenció a nosotros. Y en ese momento le digo, Bachi, acá está diciendo en Twitter Pedro Aliana que Honor Colorado cambió de posición. Y se quedó en offside y me dijo, llamame en 30 minutos. Lo que había pasado era que el vicepresidente de la República, vía Aliana, había conversado directamente con el líder del movimiento Honor Colorado, Horacio Cartes. ¿Qué pudo pasar en ese segundo? ¿Qué les dijo el presidente? Porque finalmente es una cuestión de interés nacional. ¿Qué les dijo el expresidente Cartes respecto a lo que volcó su decisión después de esa conversación con Velázquez? Mira, esa parte tenés que preguntarle y que te aclaren, como yo ya habría dicho, a Aliana y Bachi, en todo caso, que fueron los que participaron activamente ese día, ¿verdad? Yo sí, por mi parte, agradezco tu palabra antes. Yo siempre digo, cuando uno toma una decisión, lo que demanda el afectado o el interlocutor o la gente misma es que se explique. Entonces yo muchas veces estarán o no de acuerdo con mi postura, pero yo siempre digo en el Senado, vamos a explicar la postura de uno. No nomás ese voto así ni nada de eso, sino fundamentar el voto. Y bueno, y también otra frase que siempre agrego, nadie es dueño de la verdad. Esta es mi posición, yo la fundamento de este modo. Pido siempre y trato de tener la templanza y la sabiduría
de poder llegar a conclusiones coherentes. Y es lo que yo entiendo y hoy ratifico. Yo creo que las autoridades que están involucradas, empezando por el principal responsable, que es el presidente de la República, no pueden seguir. Pero es mi posición y creo que ya son posiciones divergentes. Por algo estamos ante esta situación. Y bueno, como también aclaró ayer el presidente Aliana, esto es, digamos, por ahora y van a seguir viendo. Y un punto, si me permitís, porque tengo, no acá, pero más o menos acá. El tema de la economía. El tema de la economía, y si me permiten, hay una famosa anécdota de un joven chino que va a la Universidad de Estados Unidos y se inscribe en ciencias políticas. Empieza a estudiar Locke, Keynes, todos los grandes de la economía. Empiezan los tigres asiáticos a crecer, Estados Unidos que sale de la recesión, la Unión Soviética que cae, todo el tema. Dice, no, esto es economía, dice. Se muda a la carrera de economía y su amigo, el yanqui, le pregunta, ¿a dónde te vas? No, oye, el mundo de economía, dice. Y luego, al cabo de un año o 2 años, vuelve. Dice, ¿qué pasó? No, esto es política, les. La economía es un instrumento del poder de turno. Y cualquiera de la gran mayoría de los economistas te van a decir, y todos los doing business de Paraguay te van a decir que nuestro principal problema es la corrupción. Nosotros no podemos salir, no podemos despegar como país por la corrupción. No me vengan a decir ese cuento que esto es la inestabilidad. Mientras tengamos el cáncer de la corrupción no vamos a despegar. Y después vienen algunos más osados y te muestran casos ya emblemáticos. Singapur, y te dicen, esto tenemos que aplicar, y corren por todas las redes. Y después cuando es la hora de juzgar a los corruptos y a los traidores, no, que vamos a atender la economía. Entonces, eso quería aclarar porque te escuchaba. Pero eso lo dijo el propio exministro de Hacienda del gobierno de Cartes. Hombre de tu equipo, Santiago Peña. Sí, pero eso me decía, ya estaba tu compañero antes de hablar y me decía, ¿y cómo le ven? Pero esto es grande, esto es diverso. Y es lo que yo decía, yo no tengo la verdad. Pues yo no estoy Santiago, de acuerdo, yo ni, Sergio, no, pero ni vos ni yo tenemos la verdad. No, absolutamente. Ahora, no me digas, y yo le llamé a Santiago antes, y le dije, Santi, te estoy matando acá, estaba Arnaldo Franco enfrente, pues me está diciendo, ¿qué está hablando de la economía ahora? Le dije. Eso fue hoy. No, ayer. ¿En el almuerzo de ayer? No. Yo estaba en la Cámara de Senadores y empecé a ver que él tiraba, porque esto ya fue el martes, creo, el lunes, martes, hablando de la economía y medio yendo hacia la economía. Le dije, gravísima la economía, claro que sí. Estamos mal, todo el mundo sabe eso. Pero ¿quién te garantiza que si sigue esta gente vamos a mejorar? Vamos a seguir así en un nivel. ¿Y quién es lo que salieron a proteger lo que más o menos mejor le va y no quieren seguir con el status quo? Están un poco asustados porque están vendiendo menos. La UIP, la Cámara Paraguaya de la Construcción. ¿Y la gente? Mientras le sigan robando la esperanza y la guita a la gente, pues ¿a dónde nos vamos a ir? Pero esa es la parte donde me parece inconsistente, Sergio, y me cuesta entenderte honestamente. Porque yo creo que vos estás dando un diagnóstico fantástico, oportuno. Yo de por ahí puedo no estar de acuerdo en que la corrupción sea el mayor mal. Yo creo que es la impunidad en realidad. Sí. Y creo que hoy, me van a disculpar, pero ustedes terminan siendo baluartes de este sello de impunidad que tiene una causa emblemática para nuestro país. Yo creo que el presidente de la República, el vicepresidente de la República y todas las personas que estuvieron involucradas en decisiones políticas que se han tomado, tienen que ir a dar explicaciones al país, no en conferencias de prensa, ante el Congreso de la Nación. Porque esa es la única vía constitucional para que un presidente pueda ser escuchado. Lastimosamente, y tuve una discusión con el compañero Luis Vareiro en radio, y creo que en algo él tiene razón y en algo al final creo que entendió que podía tener razón, es que la herramienta constitucional es el juicio político. Lastimosamente el juicio político en este país se reduce a tenemos o no tenemos los votos. O se reduce, como se redujo para ministros de corte, y ustedes son testigos de eso, porque cuando llegaron lo reclamaron, a un simple garrote para ver cuánto hilo le vamos a dar o cuánto hilo le vamos a quitar a un ministro de Corte Suprema de Justicia. Ustedes son, Sergio, hoy los responsables de darle aire a un gobierno que tiene que dar explicaciones. Y si después de esas explicaciones resulta que Mario Abdo no tenía responsabilidad
Y resulta que el ingeniero Castiglioni, que va a venir enseguida, fue el que armó todo este desmadre, o fue el vicepresidente de la República, o no fue ninguno, que pague el que tiene que pagar, que salga absuelto lo que tenga que salir absuelto. ¿Te puedo preguntar algo? Sí. ¿En qué difiere lo que dijiste con lo que yo dije antes? Que finalmente vos sos parte de un movimiento. ¿Y sabes por qué me reía? Porque dijiste, yo discutí o tenía una posición contraria a Luis Barreiro, tu compañero de trabajo. O sea, en eso consiste. Me decía tu compañero, pero ¿y cómo? Espera un rato, le dije. Acá hay una corriente que, mira, es de antaño, yo creo que se va a ir transformando, que una persona, por más liderazgo que tenga, por más fuerza que tenga, no puede cometer un error. Y hay que seguirlo a pesar y sin siquiera poder decirle una postura en contrario. Esa es una de las opciones. La otra es que somos un grupo diverso que por algo estamos juntos. En la mayoría de las situaciones pensamos igual, pero hay algunas que no. Y es nuestro deber, en el caso, por ejemplo, mío, con respecto al líder del movimiento, darle mi postura cuando no estoy de acuerdo. Y la postura que vos estás refiriendo es claramente lo que yo también sostengo. Y repito, para mí no puede estar esta gente. Y para mí no es siquiera, o sea, el interrogatorio, la respuesta en el juicio político, muchas veces, ¿verdad?, ya están definidas, porque los hechos hoy hacen que uno pueda tener un flujo de información ya conciso y concreto, preciso y definido al momento de ir a un juicio. Yo no, te digo, no, para mi razonamiento, para mi conclusión, no preciso mayores elementos de lo que ya hay. Para vos ya es destitución. Porque yo partía, claro, sin duda, porque yo partía de una base, que fue la que dije. Yo vi cuando el canciller nacional del gobierno de Horacio Cartes, toda cuestión internacional empieza y termina por el presidente de la República. Toda. Eso dice el 238 de la Constitución. Sí, y ponerle que no empiece, termina. No se puede. El presidente es quien decide. Más en este caso, donde hay también gente, digamos, del otro lado, de Brasil. Y eso es directamente entre presidentes. O sea, no puede, por eso cuando yo digo, no, esto es el principal responsable, es el presidente Mario Abdo y los otros son actores secundarios que se va a dilucidar su participación. Pero vos sos consciente, Sergio, que esta discusión que estamos teniendo, y eso mismo le decía Luis el otro día, nuestra discusión de argumentos sobre si el juicio político es o no es la herramienta, creo que no se discute. Sí, se discute. Claramente es. Claro. Lo que se discute es la forma en la que se utilizó el juicio político históricamente en nuestro país. Aunque tuvimos casos de absoluciones también, creo que en un par de ocasiones en juicios políticos. El problema no es la herramienta, el problema es el uso de esa herramienta de juicio político. Honor Colorado, cuando discutió el juicio político, no discutió estas razones, Sergio. Vos sos consciente que estas no son las razones de análisis. Las razones de análisis son estrictamente esas que acaba de mencionar, incluso Filártiga cuando decía, acá el partido es importante. ¿Cómo la bandera del partido puede ser más importante que la bandera de la patria? Si es que fuera la bandera del partido y no fuera la bandera de intereses de inmunidad o de impunidad, sea para Cartes o sea para Mario Abdo Benítez, no me interesa. Lo cierto es que la bandera que está metida en el medio es la de la impunidad. Y los paraguayos, mientras tenemos que tragarnos que no exista ni una sola explicación consistente, contundente y pública respecto a lo que pasó con Itaipú y lo que pasó con esta negociación. Eso no es justo, Sergio. Claro que no es justo y no está bien. Y es mi posición. Te repito cómo empecé esto. Este es el mayor hecho de traición a la patria cometido entre paraguayos. Y esto va a quedar en los anales de la historia. Quien quiera estar del otro lado, que se vea ello. A mí no me da el cuero. No quiero. No voy a afrontar esto, porque esto va a quedar, no le voy a cargar a mi familia con esto. Jamás. Entonces, no corresponde. No estoy de acuerdo. Bueno, pero hay gente que no piensa igual.
Y por ahí está trabado ahora. ¿Y cuánto tiempo creen ustedes y por qué, si es que vos también crees, que el juicio hay que sostenerlo en stand-by? Y hay que dejar abierta la posibilidad hasta que eventualmente en algún momento se llegue a tratar. Yo, en el aspecto que vos decís de la economía, donde sí creo que tiene un impacto, Sergio, y creo que históricamente se ha demostrado que funciona de esa manera, los tiempos de inestabilidad política tienen un impacto de incertidumbre económica. Cualquier empresario que viene a un país y te pregunta cuál es la situación que tiene el país, si ve que hay inestabilidad, si ve que hay posibilidades de cambio permanente en términos políticos, levanta la oreja y dice, voy a tomar con cautela una eventual inversión que vaya a hacer. Si no, Venezuela sería un paraíso para invertir eventualmente, y no lo es, porque tiene una feroz crisis política que le genera un feroz impacto económico con un gobierno desastroso además. Entonces sí tiene una relación la cuestión política con la cuestión económica, aunque a vos no te guste mucho. No, te puedo decir, porque tenés razonamiento que no quiero perder el hilo. Vos sabés que hay una verdad o una validez formal de las cosas y una material. El escenario de hoy, ¿qué va a pasar cuando vienen y hacen los inversores en el doing business? Ponerle que el juicio político no se presente, o se presente y sea rechazado. ¿Qué van a hacer el informe? Pero espera, ¿cómo está el liderazgo? ¿Cómo quedó? ¿Cómo quedó el país? El país está resquebrajado. Si la autoridad máxima del país le mintió al país. ¿Cuáles son las fuerzas de la autoridad? Y está ahí más o menos pendiente, un día está, depende ahora del que era el presidente, al cual él se encargó de pasarle la factura y dejarle sin jurar, sin lo que la gente decidió. O sea, esa verdad o ese reporte formal de que ahora se disipó el juicio político no es lo sustancial, porque la imagen del presidente y la política, la fuerza política que él tiene ya no la va, o que tuvo ya no la va a tener. Ya quedó resquebrajado. Uno cuando pierde la confianza del pueblo no tiene autoridad, y un presidente sin autoridad, ¿qué va a guiar? ¿De dónde nos va a sacar? O sea, hoy el liderazgo de Mario Abdo está muerto. No muerto, pero está muy mal. Está muy mal. ¿Cómo va a recomponer esto? ¿Cómo va a salir a la gente a decir confía en mí? ¿Cómo va a liderar un proceso de reactivación económica? ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién se va a animar ahora a cargar y a entrar al gobierno en estas circunstancias? Decime, y eso está en los informes. Y te voy a agregar otra cosa. Se puede presentar el juicio en diputado y se puede rechazar. Pero nada, hasta que se presente de nuevo. La Constitución dice juzgar por la misma cosa. Y ahí no se juzga todavía. El tribunal que juzga es el Senado. Y todos esos reportes internacionales van. Nuestro problema no se va a solucionar, porque el juicio ahora y cuánto dura, y después vamos a estar todos no sé, en un mundo tranquilo, en un país tranquilo, con liderazgo, que vamos a reactivar, que vamos a confiar nosotros en las autoridades, que vamos a confiar en la medida a tomar, que vamos a confiar en... No, es así. Está resquebrajado, el daño ya está hecho. La línea de sucesión en algún momento fue un debate como para decir, ¿vamos o no vamos adelante con esto? Yo sí lo que planteé es que tenemos que ponernos, esto hay que analizar por parte. ¿Estamos de acuerdo que fue un hecho de traición a la patria y que los involucrados se tienen que ir? La primera pregunta. Esto sí, fue lo que yo pregunté a los colegas que están. Eso tenemos que primero analizar. Si me dicen que sí y estamos todos de acuerdo, vamos al segundo escenario. ¿Qué respondió Honor Colorado? Que no. Por eso que todavía no decidió el juicio. Entonces, ¿no estaban todos de acuerdo que fue una traición a la patria? No, que no es el momento, que son hechos graves, porque hay que ver todo lo que dice. Bueno, a ver, pero esos son dos escenarios. Vos el primer escenario que planteabas ¿fue o no fue traición? Claro, pero no, pues nadie me respondió sí, no, es que hay un inquérito. Sí, no, es así. Q&A y los yanquis. No, es así. Nada, fue lo que yo planteé, le dije, y después, bueno, algunos salieron. Todos los análisis que mostraste anteriormente, que es gente que tiene otro cariz de la situación, y bueno, en eso estamos. Sergio, cuando te hablo de la línea de sucesión,
Te pregunto porque el diputado Walter Harms dijo en un momento públicamente que si el presidente del Congreso era un colorado, el juicio político prosperaba. Si me permitís referirme solamente a la cuestión fáctica, posiblemente iba a ayudar en mucho, ¿verdad? Pero hasta ahí lo que te puedo decir. Como diría... Porque la parte valorativa de un razonamiento así me parece que no tiene sentido, ¿verdad? Bueno, pero ¿por qué te pregunto los escenarios, senador? Esto ya no tengo a quién atribuir esto que te voy a decir. Lo otro sí. Walter Harms diciendo que si probablemente en la línea de sucesión estuviera un Colorado, el juicio prosperaba. Que fue uno de los análisis que se puso en la mesa en Honor Colorado y en su debate en particular. Lo otro que me dijeron hoy, y que yo no tengo elementos como para poder decirte es real o no es real, es que supuestamente algunos sectores políticos ya empezaron a medir encuestas inclusive sobre el escenario que se podría dar si se llamara elecciones. Seguro. Y en ese escenario, que supuestamente una de las personas que aparecía con un índice de popularidad era Payo Cubas, y que ningún sector político, y menos Honor Colorado, iba a abrir la cancha como para que eventualmente, llamando a elecciones, Payo Cubas pueda llegar a la presidencia de la República. Yo varias veces dije en diversos círculos, ¿verdad? Y por eso yo creo que es, ante este hecho y ante otros, nosotros tenemos que tener posturas claras y contundentes. La desafección ciudadana ante la democracia es brutal. La gente nos mira a nosotros, senadores, diputados, parlamentarios, bueno, somos unos bandidos, unos ladrones, unos que nos preocupamos más de nuestro bienestar, de nuestra familia, y no importa nada o poco ellos. Esa es la cosa. Si nosotros no damos señales, va a venir uno del tipo Payo o cualquier otro, se va a apoderar del país, va a reventar las instituciones, va a rifar todo lo que haya, va a reventar cuanta autoridad haya y represente el antiguo régimen, y nos va a llevar al pozo y al abismo, porque esto ya pasó. Pero ¿de quién es la culpa? No es la culpa del que agarra la oportunidad, es la culpa nuestra. Es la culpa por no entender y pretender que las recetas del pasado van a seguir vigentes. No oler lo que pasa. Cambió, el mundo ya cambió. Siguen con algunos discursos, ¿no? Que le dio toda la vida. Pues justamente Nokia fue el celular que todo el mundo... Y no olió el nuevo tiempo, y ahora Nokia, no sé, está... no sé, restaurantes y eso tienen, ya murió. Está en otra cosa. Si vos no lees los nuevos tiempos, te devora, te pasa. Y ese es mi mayor, digamos, la mayor preocupación que tengo, ¿verdad? Nosotros vamos... Pero ¿fue o no un elemento que estuvo en la mesa en el análisis? No. ¿La línea de sucesión o quién podría venir como candidato en unas elecciones? En mi parte no, porque tal vez porque lo que yo te digo. Yo bajé acá y dije, vamos a esto primero. ¿Qué te dijo Cartes por tu postura? No. ¿Y alguien más tuvo la misma postura que vos? Y los senadores que tuvimos tenemos la misma postura. Senadores de Honor Colorado. Sí, los senadores. Diputados abroquelados a no llevar adelante el juicio político. No sé si alguno tuvo y no quería expresar. La que sí manifestó similar es del Pilar, ¿verdad? Yo sí le dije, al salir me despedí, le dije, bueno, lo único que me van a permitir decir es que mis adeptos entramos en una moto. Y ahí Pilar dijo, yo soy, bueno, Pilar, ya tú. No hubo ningún cuestionamiento al apresuramiento de Bachi Núñez a dar a conocer cuál era la postura y la bandera de Honor Colorado de defensa a la patria y de llevar adelante el juicio político. Santiago, preguntame todo lo que quieras de mi posición, de todo, y después ya te va a tocar tener la Bachi y a todo lo otro, ¿no? Bueno, pues yo soy curioso, te tengo que preguntar necesariamente. Dos cuestiones finales, Sergio, agradeciéndote por el tiempo. Lo primero, ¿cuánto tiempo creen ustedes, y vos en particular crees, tiene que sostenerse la idea del juicio político en stand-by? Hasta que se trate en algún momento. ¿O crees que tiene que tratarse, rechazarse si se va a rechazar o tratar si se va a tratar? ¿Te puedo hacer otra pregunta? Sí. Yo quiero que se vayan. ¿Qué decidirías? Tratar. ¿Y si no hay los votos?
Y vos decís que se puede volver a presentar en otro momento. ¿Pero qué va a hacer Honor Colorado? Yo no hablo más por Honor Colorado. Si me pusiste la grabación ahí, Sergio, hijo tajante, me va a llamar. No. Pero ¿sabes cuál es la postura de tu Yo compañero? hablo por mí. No. La vida te da aprendizaje, no. Lo segundo, eso que dice el Zócalo, el momento en el que Mario Abdo dejó de ser presidente, ese momento existió. Ustedes tenían los votos para eso. Sí. ¿Cuánto tiempo crees pasó entre esa declaración del miércoles y el momento en el que cambió la historia? ¿Cuánto tiempo Mario Abdo dejó de ser presidente del país? 16 horas. Esas fueron las 16 horas que cambiaron la suerte de Mario Abdo Benítez. Por ahora. Como diría don Blas. ¿Y el vicepresidente Velázquez? Y creo que son actores secundarios. El principal, el presidente de la República, y luego se va a dilucidar la responsabilidad de los secundarios. Aunque fuera Velázquez el que aparece en los mensajes, aunque fuera Velázquez el que aparece operando. El que tiene las relaciones internacionales del país, la potestad, las facultades, es el presidente de la República. Gracias, senador, por acompañarnos, muy amable. A vos, Santiago, audiencia, gracias. El senador Sergio Godoy conversando con nosotros. Hacemos la pausa nosotros. A la vuelta de la pausa, Luis Alberto Castiglioni, ex canciller de la Nación, va a compartir con nosotros mano a mano aquí en los estudios de Noticias Paraguay. Ya venimos. Sí, señor, está con nosotros y agradezco muchísimo al ingeniero la deferencia que tiene con ADM como para poder estar con nosotros y sobre todo dar respuestas que de alguna u otra forma podrían echar un poco más de luz desde la visión de un hombre que estuvo ahí en primera línea, que fue el encargado de las relaciones internacionales de nuestro país hasta este momento en el gobierno de Mario Abdo Benítez. Ingeniero, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Muy buenas noches, Santiago. Muy buenas noches a toda la audiencia. Estoy muy honrado de estar contigo aquí esta noche. Ingeniero, dos cuestiones muy rápidas, como para después meternos al tema Itaipú en particular y sus detalles. Lo primero, ¿ya definiste tu reincorporación al Senado? Porque esa era una cuestión que quedaba en duda. ¿Va a volver, no va a volver? ¿Va a reintegrarse, no va a reintegrarse? ¿Cuál es tu situación con respecto a la senaduría? Sí, voy a reintegrarme. Le he enviado una nota, como corresponde, al señor presidente del Senado, el senador Blas Llano, comunicando nuevamente que voy a reasumir mi banca, como dispone la Constitución Nacional. Al mismo tiempo le envié otra nota en donde le comunico que estoy con un tratamiento médico, por lo tanto, mientras dure el tratamiento médico solicité unos días de permiso, pero la próxima semana, si Dios quiere, ya quiero reasumir mi banca para seguir cumpliendo con mi labor de servir a la nación desde ese lugar que el pueblo me dio. ¿Y cuál fue la respuesta de Blas Llano? ¿Hay alguna duda que se pueda plantear respecto a eso o es sencillamente llegar, reasumir y que continúe la historia? Absolutamente ninguna duda. Es solamente irme al Senado y reasumir mi banca. No existe ninguna duda porque es una disposición constitucional. Es una banca que el pueblo me ha dado en elecciones realizadas el año pasado. Así que el próximo jueves, o si hay antes una sesión extraordinaria, quiero ir a reasumir mi banca y seguir trabajando desde ahí por el país. Quiero escuchar ya después de esta confirmación que nos acaba de hacer el ingeniero Luis Alberto Castiglioni, que la próxima semana va a reasumir su banca, lo que decía el presidente de la República como para meternos en el tema Itaipú en particular respecto a toda esta trama que se dio con el acta bilateral. Escuchemos a Mario Abdo Benítez, presidente de la República. Dentro del rol institucional asumo, ya que la Cancillería está liderando el proceso. Y la Cancillería me decía que estaba bien y que necesitábamos. Haciendo el juicio sobre la importancia que significa para nosotros una mirada mucho más elevada sobre todo el proceso, Cancillería me sugiere firmar el documento y avanzar. Yo, en un canal institucional, yo creo y confío en quien lidera el proceso. En ese momento era mi buen amigo Luis Castiglioni quien lideraba el proceso porque él estaba a la cabeza de la Cancillería y él me manifestaba que estaba bien firmar ese documento, que defendía y que cubría los intereses tanto de la ANDE como del Paraguay, ¿verdad? O sea que Cancillería
fue la que le hizo meter la pata al presidente. Y claro, por supuesto, yo asumo la postura de Cancillería, porque no quiero tampoco parecer una persona que se lava las manos, ¿verdad? Pero es la realidad nomás, ¿verdad? Es la realidad absoluta. Yo una vez que delego en Cancillería, o sea, el hecho delega a Cancillería, el hecho que no se ponen de acuerdo, Andy y Electrobras. De manera clara, el presidente de la República decía esto: Cancillería me dijo, yo hice. Y cuando puntualmente se le preguntaba otra vez quién en Cancillería, decía el canciller nacional, Luis Alberto Castiglioni. ¿Por qué el presidente atribuye todo lo que sucedió al ex canciller de la nación? Por una cuestión institucional, tengo entendido. Yo voy a hacer un breve relato de un poco de todo lo que aconteció, Santi, y a todas mis compatriotas. Ante la imposibilidad de ANDE y Electrobras de ponerse de acuerdo durante casi 8 meses, el Brasil invoca el artículo número 22 del Tratado de Itaipú y solicita elevar las negociaciones entre las altas partes. Yo le informo al señor presidente y le digo que nosotros tenemos que aceptar porque se invoca el tratado. Se acepta que se lleva adelante las negociaciones entre las altas partes. El Brasil propone a su delegación que iba a negociar, encabezada por el embajador Pedro da Costa y Silva, y yo propongo al señor embajador, en ese entonces vicecanciller, Hugo Saguier Caballero, quien a su vez eligió a sus colaboradores que lo iban a acompañar en la negociación. ¿Por qué lo elegí al embajador Hugo Saguier Caballero? El embajador Saguier Caballero es un hombre que estuvo 15 años trabajando al lado del ingeniero Enzo de Bernardi en Itaipú. Un hombre con una gran integridad, una probada honestidad, una gran idoneidad y un profundo conocimiento de todo el Tratado de Itaipú y de todo lo que hace el negocio del sistema eléctrico. El embajador Saguier Caballero lo elige al ingeniero Alcides Jiménez, sí. También un hombre íntegro, honesto y capaz que estuvo también muchísimos años en Itaipú Binacional, ligado en la ANDE, ligado al ingeniero de Bernardi, con una gran capacidad. Me dijo, yo lo quiero al ingeniero Jiménez para que me asesore técnicamente. Y además eligió a otros excelentes profesionales con una gran capacidad, el embajador Ricardo Escabone, la ministra Marta Moreno, el primer secretario Jerónimo Sanz, personas honestas, excelentes, íntegras y muy capaces. Designadas las dos delegaciones, Brasil propone un temario, una agenda de temas a tratar. Nosotros miramos la serie de temas a tratar, aceptamos y se fija la primera reunión de ambas delegaciones para el día 11 de abril. Esto empieza en la segunda quincena de marzo y la primera reunión se hace el 11 de abril en la usina de Itaipú Binacional. Ahí se reúnen los negociadores. Y aquí quiero resaltar, y que hace relación con el tema de lo que dice el presidente. Era la cabeza de la institución, pero yo no era un negociador. Yo designé a quienes iban a negociar con estos perfiles que evalué, pero los que fueron a negociar fueron el embajador Hugo Saguier Caballero con esta delegación que mencioné. Ingeniero, yo le di ahí, sí. Y ahí es importante mencionar, desde mi responsabilidad institucional, yo le di directivas concretas a quienes iban a negociar. Yo no rehuí en ningún momento ninguna responsabilidad. Le dije al embajador Bernardino Saguier Caballero, le dije, embajador, usted va a ir a negociar en nombre de la Cancillería, en nombre de nuestro país. Y le voy a dar 3 ejes que usted va a respetar. Son los 3 ejes más importantes
que yo consideraba que se tenía que lograr. En primer término, que la contratación de potencia garantizada que se haga no implique aumento de tarifa, Sí. porque las condiciones económicas del Paraguay no daban para que nuestra gente absorba un aumento de tarifa. Eso fue antes del 24 de mayo. Eso fue antes del 11 de abril. Ok. Esa fue la primera, esas fueron las directrices que yo le empecé a dar Que antes no de aumente iniciar. la tarifa. Uno, le dije, contratación de potencia garantizada, que el Brasil quería que aumentemos, después voy a comentar por qué razón, tenía que hacerse dentro de un marco que no implique un aumento de la tarifa para nosotros. Dos, el segundo eje, le dije, hay un instrumento denominado CADOP 170/2007 que le da al Paraguay en uno de sus articulados la prioridad para contratar la potencia excedente, que es la que genera la energía más barata. Eso, embajador, es para nosotros sagrado. Se respeta. Se respeta. Eso tiene que quedar vigente y firme. Esa era la segunda directriz que yo le di al embajador Zaguer. La tercera directriz, le dije, embajador, me han informado que la contratación de potencia se está haciendo de manera bastante irregular, sin contrato de por medio. El último contrato que se hizo fue en el año 2009. A partir de ahí son como comunicaciones mensuales entre la Itaipú Binacional y las operadoras, las compradoras de energía, en este caso ANDE para Paraguay. Una comunicación mensual, pero no existía un contrato de por medio. Entonces le dije... que formalice. Entonces le dije, me preocupa enormemente que en el día de mañana lleguemos con cabos sueltos a la hora de sentarnos a negociar el anexo C del Tratado de Itaipú en el futuro, ya sea de aquí a un año y medio, 2 años. Cuando nos sentemos a negociar, no quiero que el Brasil nos saque en cara nada. Nosotros no tenemos que deberle nada al Brasil a la hora de sentarnos a negociar. La tercera recomendación fue arreglar todo de la ley a la ley, por el camino de la ley, el respeto irrestricto al tratado, dejar todo para que el Paraguay se siente con autoridad a negociar. Estos 3 ejes son los ejes que yo le di al embajador Zaguer para que vaya a negociar, Santi, y con esa directiva él fue a sentarse a negociar. Y le dije lo siguiente, con esto, un poco esta primera parte. Para que podamos conversar sí. y hacer un ping-pong. Le dije, usted va a negociar y usted después de cada negociación, tenía que ocuparme de miles de temas. Me tenía que ocupar de las negociaciones con la Unión Europea, me tenía que ocupar de las negociaciones con Canadá, del Mercosur, de las negociaciones con Corea, de las nuevas negociaciones con algunos países de la Unión Europea y fundamentalmente con Turquía y el Líbano, con quienes estábamos relanzando las relaciones. Entonces le dije, yo no voy a poder ocuparme en detalle de todo, yo no voy a poder ocuparme de las negociaciones, pero yo confío en usted, confío en su patriotismo y en su capacidad, y usted va a negociar y luego me va a ir informando de los resultados. Y así se iniciaron el 11 de abril las negociaciones en Itaipú Binacional. Ingeniero, hay de todos modos cuestiones que a mí no me cierran. Y creo que esas cuestiones quedan en evidencia cuando conocemos hoy los mensajes del presidente de la República con el ingeniero Pedro Ferreira, donde el ingeniero Pedro Ferreira le advertía que quienes iban a tener que dar la cara por este mal acuerdo, lo que él denominaba mal acuerdo, eran el canciller nacional, el presidente de la República y el presidente de la ANDE. En un mensaje inclusive le dice, no me gusta cómo algunos quieren que ANDE asuma lo que otros firmaron sin siquiera participar. Y el presidente le dice, tenemos que pasar esta crisis. Y un poco más adelante, ingeniero, y hay 2 preguntas muy puntuales que quiero hacerle. La primera, ¿por qué Cancillería, y esto se revela en los audios que hemos escuchado de las reuniones, que se han grabado de esas reuniones, ¿por qué Cancillería decidió sacar a los técnicos de la ANDE de esa reunión? Y
El representante del lado brasileño, incluso con sorpresa, dice, esto significa que vamos a volver a negociar absolutamente todo. Y a mí me extraña porque en toda esta negociación, los técnicos de Eletrobras han estado en la mesa de negociación. Paraguay decidió de manera unilateral sacar a los técnicos de la ANDE. ¿Por qué lo hicieron? Y si lo hicieron con su venia, con su conocimiento o no. Yo no conozco absolutamente lo que ocurrió ahí en los detalles de la mesa de negociaciones porque yo no fui negociador. Yo no estuve en la mesa de negociaciones, pero eso ya está un poco más adelante. Permitime para que la gente pueda entender cómo se llega a esa situación. Solo que no quiero desviar mucho con detalles accesorios, irme al caracú de la cuestión, ingeniero. Al caracú de la cuestión. No, justamente porque a mí cuando se produce la primera reunión, a mí me dice el embajador Saguier que le acompañan los integrantes, los representantes de la ANDE en la reunión del 11 de abril en Itaipú Binacional. Me informa en la reunión, me dice, me acompañaron fulano, etcétera, etcétera, y citó a los técnicos de la ANDE. Me dijo por qué no se llegó ya a un acuerdo en nuestra primera reunión. En la primera reunión los brasileños pidieron que se aumente en 61% la compra de potencia garantizada y el embajador Saguier propuso el 5%, que era lo que la ANDE quería que se proponga. O sea, ¿usted no sabía que habían sacado a los ingenieros de la ANDE de estas reuniones? No, yo no sabía nada. ¿En ningún momento le comunicaron esto ni le reclamaron esto? Absolutamente. No sabía ni lo supe. Ahora, después, como no se pusieron de acuerdo en la primera reunión, porque el Brasil pedía demasiado alto que compremos la potencia garantizada y nosotros pedíamos el 5%, después de muchas discusiones se levanta la reunión, se levanta la sesión. Y ahí yo vuelvo de un viaje y el embajador Saguier me informa de la primera reunión y me dice, no pudimos llegar a un acuerdo porque las diferencias son muy grandes. Entonces, segunda reunión, yo antes me informé porque le llamé al presidente Pedro Ferreira de la ANDE para que me explique qué significaba todo aquello, porque es muy técnico y muy complejo. Y me explicó cómo se venía haciendo la compra de energía, la compra de potencia, históricamente. También me hice asesorar por gente de Itaipú que también vino a explicarme lo mismo. Entonces, terminada esa primera etapa del que fracasó la negociación, no se pusieron de acuerdo, entonces hicieron un modelo los técnicos que le asesoraron. Eso me comentó el embajador Saguier. El embajador Saguier me dice, nuestros técnicos hicieron un modelo para que el Paraguay presente una propuesta de alternativa. Entonces, ¿cuál fue el modelo que hicieron? Es importante que la gente conozca para que vean cómo trabajó la gente que negoció. Se fijaron en los contratos de potencia de los gobiernos anteriores. ¿Cómo contrató y cuánto contrató Paraguay durante el gobierno de Fernando Lugo, Federico Franco? ¿Cuánto contrató durante el gobierno de Horacio Cartes, Juana Fara? Y en base a eso, ¿cuánto se tendría que contratar? Ese ejercicio técnico dio, en base a las investigaciones, dio el siguiente resultado. Durante el gobierno de Fernando Lugo y Federico Franco se contrató 49% más de potencia garantizada en 5 años. 49%. ¿Cómo sufragaron ese aumento de potencia garantizada? Con aumento de tarifa. Durante el gobierno de Horacio Cartes, Juana Fara, el aumento de la compra de tarifa garantizada fue de 44% en 5 años. ¿Cómo se sufragó aquello? Aumentando la tarifa. Entonces, se llegó a un número para proponer de 12% para que en 4 años se pueda 12% anual, con lo cual también iba a haber un aumento en el costo porque la potencia garantizada cuesta un poco más cara que la potencia excedente. Y ahí es donde nosotros entramos y decimos, esa
ese costo más elevado que vamos a tener, vamos a encontrar la forma para que no se traslade. Ingeniero, Y ahí eso es lo que lleva el embajador ayer en la negociación para mayo, para el 24 de mayo. Ahí es donde él va y propone que se llegue al 12%. Ya voy a recordar. Ingeniero, antes yo tengo que hacer la pausa, pero lo que le quiero pedir es dejar en expectativa una cuestión técnica que hoy creo que naturalmente puede tener posiciones diferentes. Sí. Porque me interesa la historia política de todo esto. Sí. Y donde creo que el canciller sí tiene explicaciones que nos pueden de alguna manera echar un poco más de luz. Sí. Primer elemento, vos estás diciendo hoy, ingeniero, que no sabías que se había dejado de lado a los técnicos de la ANDE. Yo no participé de la negociación, no participé de la mesa de negociaciones, por lo tanto a mí me informaban de los resultados y siempre me informaron que los técnicos de la ANDE estaban. Yo recibía la Eso información. significa que te mintieron, ingeniero. Porque los audios demostraron después que no estaban los ingenieros de la ANDE. Yo recibía la información del embajador Zaguier que los técnicos de la ANDE estaban presentes. Esa es la información que yo recibí. Bueno, lo segundo, ¿por qué el presidente de la República, y en los mensajes podemos ver que confirma, y es finalmente el encargado principal de las relaciones internacionales, habla de que Brasil nos estaba presionando? Y cuando se le preguntan las entrevistas telefónicas que dio recientemente Mario Abdo Benítez, él citó autopartes, citó cuestiones arancelarias y de comercio en la zona de frontera y habla y dice, en estos momentos estamos en momentos difíciles. Brasil congeló relaciones con nosotros por no cumplir con el acta. Quiero hacer la pausa. Y a la vuelta de la pausa quiero que el canciller nos responda. Tenemos ya muy pocos minutos para cerrar este programa, por eso quiero ir puntualmente a la cuestión política, dejando en expectativa la cuestión técnica para los técnicos. Hacemos la pausa, ya venimos. Estamos con el ingeniero Luis Alberto Castiglioni, quien ya nos adelantó que en la semana va a reasumir su banca en la Cámara de Senadores. El mensaje de Mario Abdo Benítez, ingeniero, dice de manera muy concreta: Brasil está presionando. Y menciona, si me pueden poner el mensaje por favor al aire para poder leerlo puntualmente, hay que pasar esto y después vemos, hacerlo con sabiduría, estamos en momentos difíciles, Brasil congeló relaciones con nosotros por no cumplir lo que firmamos, por no cumplir el acta que había que pasar a un contrato. ¿Nos estaba presionando Brasil? ¿Con quién nos presionaba Brasil? A mí no me consta absolutamente. Yo, con mi responsabilidad de canciller, he tratado de mantener siempre las mejores relaciones con todos los países y entre ellos el Brasil, y no me consta absolutamente. Yo no sé quién le pasó esa información al señor presidente, y la prueba es que cuando la Receita Federal toma una determinación respecto a las autopartes, en cuestión de 48 a 72 horas, yo me puse en comunicación con mi colega, el canciller Ernesto Araujo. También el ministro de Hacienda hizo lo mismo con su colega del Brasil y en poco tiempo, con toda la buena voluntad del Brasil, levantamos ese problema. O sea, ¿quién pudo decirle entonces al presidente? Yo no lo sé. ¿O le mintieron al presidente entonces? Alguien le dijo al presidente, pero yo no le dije al presidente. ¿Pero le mintieron o no? Porque finalmente o estaban o no congeladas las relaciones. No estaban congeladas las relaciones con el Brasil iban por el camino normal. Entonces alguien le mintió. Alguien le habrá dicho al presidente, pero que a la persona que le dijo, yo no comparto. Yo veía una relación fluida, normal, y a las pruebas me remito. Surgió un problema grave del tema de autopartes, y en 72 horas ya resolvimos gracias a ese relacionamiento fluido que tenemos. Por lo tanto, yo en ningún momento he sentido ningún tipo de presión, ni jamás iba a permitir una presión en ningún sentido, como no permití nunca ningún relacionamiento. Y en este caso, las relaciones que yo sentía eran las relaciones normales. Ingeniero, sí había una, como dice el presidente, lo que había era una preocupación de avanzar en el tema del contrato eso ya no dependía de Cancillería, eso ya era en el ámbito de Itaipú Binacional entre ANDE, Itaipú y Electrobras. Ahí se estaba negociando el contrato, porque aquí hay una cosa importante que decir.
El acta bilateral por sí sola no sirve para nada. Ese es un marco legal. Sirve el contrato. Solamente sirve el contrato. Si el contrato no se firma, no sirve para nada el acta. Exacto. El acta es un marco legal. Exacto. Entonces, lo que se estaba tratando de hacer es ya en otra instancia diferente a Cancillería, la firma del contrato. Y es ahí donde se produce todo ese diálogo. Ingeniero, lo otro. Tanto Pedro Ferreira como el presidente de la República confirman algo que es una verdad irrefutable porque finalmente no existe en el acuerdo. La discusión respecto al punto 6. Y lo que hasta hoy no sabemos es quién dio la contraorden, ni siquiera la orden, la contraorden de eliminar el punto 6. Porque el presidente de la República confirma la versión de Pedro Ferreira. Cuando Ferreira va y le dice, presidente, me dicen que usted dio la orden para quitar esto. ¿Beneficia o no beneficia a Paraguay? Beneficia. Entonces deje. ¿Quién dio la contraorden de eliminar ese punto 6 de la negociación? Yo no tenía ni idea del famoso punto 6 hasta el día 31 de julio, hace 7 días, el día de mi cumpleaños. Cuando miro el periódico y encuentro la historia de José Lo González Rodríguez, no recuerdo el nombre bien, del tal José Lo Rodríguez y las negociaciones con el presidente Laande y el vicepresidente, aparece el famoso punto 6. Tomo el teléfono y lo llamo al señor embajador Hugo Zaguer y le digo, embajador, ¿qué diablos es este punto 6? Nunca me habló usted de ningún punto 6. ¿Qué significa este punto 6? Nunca nadie me habló, ni siquiera después de la firma del acta, a mí me hablaron del punto 6. Entonces me dice el embajador Zaguer, el punto 6 nunca se discutió, ministro, me dijo. O sea, yo ya no era ministro, era ingeniero hace 7 días. Nunca se discutió, nunca figuró en la agenda, ni nunca se discutió. Es lo que me dijo, me informó ya hace 7 días el embajador Zaguer. Y ayer me informaron que hizo una extensa entrevista el embajador Zaguer, creo que en Radio Monumental, donde explicó el tema. Yo ya no la escuché completamente, pero me dijeron que había argumentado que para la inclusión de un artículo de esas características se necesitaba hacerlo por notas reversales, porque el Tratado de Itaipú imponía que se haga por notas reversales. Pero tampoco le han comunicado entonces eso a usted en ningún momento. A mí no me comunicaron absolutamente nada. Yo me enteré de este tema del negocio paralelo. Esponata coa Santi. Añateña tende pona que se deja, otoña tende pona se la oña. Coape te negocio paralelo oye ya puacue. Se ni najetui upea. Naikei ni nasei pe asunto upea. Naikwai ni la José lo ve. Daikwai ni la oikoa cue upea ve. Daikwai mapa lo ya puacue mapa do ya puecue. Esto no tiene nada que ver pero con lo que... por mamá para lo moinguea José lo ve con negociación coape, con negocio paralelo coape. Con anga porque o sea, y el diario Cuerape Aicua, con anga el 31 de julio cuando estalló esto, ahí yo me enteré. Ahí me enteré como la mayoría de los paraguayos. Antes de eso no sabía absolutamente nada de las negociaciones de Leros, José Lo Rodríguez, el vicepresidente, absolutamente. ¿Y qué opinión te merece, ingeniero, que el propio vicepresidente haya operado con un nombre, José Lo Rodríguez, en medio de toda esta trama? Y yo creo que el señor vicepresidente tiene que explicar ese hecho junto con el señor Rodríguez. Pero ¿a vos qué opinión te merece habiendo sido el canciller de la República del Paraguay? Bueno, la verdad que me sorprende. Estoy sorprendido porque no sabía nada. Absolutamente no sabía nada. Yo lo que quiero es lo siguiente, y voy a decírtelo así con mucha sinceridad, y le voy a decir a la ciudadanía. Yo, a mí me dijo, ayer me dijo una colega tuya, la querida amiga Mabel, me dijo, ¿usted está seguro que usted estaba al frente de las negociaciones? Y yo en este momento ya medio dudo, porque evidentemente había muchas cosas que pasaban que yo no estaba sabiendo. Entonces de repente, en el tema diplomático, por lo menos diplomático mismo, yo confío en el embajador Zaguer que no me haya mentido. ¿Y porque hoy quién crees entonces que manejó todo esto, ingeniero? Honestamente. Entonces lo que yo digo es que la Fiscalía tiene que investigar. Y yo voy a ir a la Fiscalía y voy a ponerme para cooperar
y decir todo lo que conozco para que la Fiscalía investigue y llegue a la verdad. Eso se tiene que conocer. Eso no tenía nada que ver con la negociación del acta bilateral. O sea, ¿sí crees que era una negociación claramente paralela? Era una negociación claramente paralela que se hizo por cuerdas separadas y ahí lo que tienen que hacer es responder las personas que participaron en eso. Ingeniero, se nos fue el tiempo lastimosamente. Te agradezco mucho por estar con nosotros. Seguramente vamos a tener más tiempo para poder conversar. Muy amable, ingeniero. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a mis compatriotas. Espero poder seguir a mi patria como siempre lo he hecho, con transparencia, con honestidad y con alto sentido de patriotismo durante los 35 años de mi vida pública. Hacemos la pausa, 22:25. En breve venimos con más de ADN. 22:29, tenemos que irnos, Enrique. Sí, señor. Que muy muchas interesante. declaraciones hoy, ¿eh? Sí. Muy interesante todo. Para analizar señor. detenidamente. Nos vamos, gracias a todos por acompañarnos. Nos encontramos el domingo a las 8 de la noche por NPI con ADM. Buenas noches, chau, chau.